Cordial saludo para todos. Mi nombre es Giancarlo Cervantes Fajardo, especialista y magíster en Pedagogía Ambiental y estudiante del doctorado en Humanidades, Mención Educación del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrados, IESIP. Hoy vengo a hablarles acerca del positivismo, una destacada corriente filosófica cuyos argumentos y postulados han sido de gran relevancia en el ámbito científico e investigativo para todos aquellos que nos adentramos en este contexto académico y formativo que es la investigación. Hablemos un poco del origen del positivismo. El positivismo surge en el siglo XIX, impulsado por Auguste Comte, quien propuso una reorganización del pensamiento basado en la ciencia y alejado de la metafísica o explicaciones sobrenaturales de los hechos. Como corriente filosófica, el positivismo considera que el único conocimiento auténtico es el que puede ser verificado mediante el método científico. En este pensamiento filosófico, el método empírico y la verificación científica del conocimiento es fundamental, ya que promueve la observación, la experimentación y la objetividad de los hechos para llegar a un conocimiento real. En esta medida, el positivismo ha sido clave en lo que son las ciencias experimentales de hoy en día, ya que permite establecer el rigor científico de las pruebas mediante elementos de observación, experimentación sensorial y objetividad de los hechos para llegar a un conocimiento válido. Desde la perspectiva epistemológica del positivismo, se fundamenta en que acude a la realidad como fuente del conocimiento, a la observación y a la constatación empírica. El conocimiento de la realidad debe estar orientado a encontrar una explicación a esos fenómenos existentes. En ese apartado cabe el concepto de fenomenología y busca que ese conocimiento sea validado mediante métodos rigurosos como la observación, la experimentación y la constatación empírica de los hechos. Otro de sus fundamentos es que se opone a las abstracciones teóricas, imaginativas y metafísicas en la investigación, siendo en este aspecto contraparte del idealismo, ya que el positivismo da prioridad a los hechos sobre las ideas, a las ciencias experimentales sobre las teóricas. Podemos encontrar entre sus características principales lo que es el empirismo, ya que es el fundamento principal o la característica principal del positivismo como corriente epistemológica y filosófica. El empirismo nos plantea que solo lo que puede observarse y medirse tiene un valor real en el ámbito científico. Otra de sus características es el rechazo a la metafísica. No se interesa por lo que no se puede comprobar. Aspectos como el alma, Dios o el más allá, al no ser verificables mediante observación, experimentación o objetividad de hechos reales o palpables, no están contemplados dentro del propósito de validez científica del positivismo. Por otro lado, encontramos también el determinismo como una de sus características principales, ya que se cree que todos los fenómenos tienen una causa y pueden predecirse si se conoce esta causa. Esto nos lleva a lo que son los estadios o fases del positivismo. Auguste Comte argumentaba que la humanidad ha evolucionado intelectualmente a través de 3 fases o estadios. La primera de ellas es la fase teológica, en donde el ser humano buscaba una explicación de la realidad mediante entes sobrenaturales o divinos, los llamados dioses en las distintas culturas y civilizaciones existentes. La segunda fase es la metafísica, donde las fuerzas abstractas sustituyen a las divinidades para explicar las causas y los fenómenos existentes en la realidad. Y finalmente llegamos a la fase positiva, en la que él denominaba que la ciencia se convertía en la única herramienta válida para comprender la realidad. Por lo tanto, la fase positiva de la humanidad es la más importante desde la perspectiva de Auguste Comte. Entre los ideales positivistas tenemos que el conocimiento debe ser comprobable. Esto habla o hace referencia a lo que es el método empírico. Solo es válido si puede ser verificado mediante la experiencia y la observación.
En segunda medida encontramos el rechazo a la especulación. El ideal positivista no acepta explicaciones abstractas, subjetivas o sobrenaturales de los hechos, solo lo que puede ser comprobable mediante el método científico. Otro aspecto es el progreso basado en la ciencia. Para los positivistas, la humanidad avanza a medida que utiliza el conocimiento científico para transformar a la sociedad. Y en último aspecto encontramos la neutralidad del conocimiento. En este aspecto clave, los positivistas separan la ciencia de la moral o la política, enfocándose en hechos objetivos. La ciencia no puede estar alineada con ningún factor clave, debe ser neutral para poder llegar a un conocimiento real desde la perspectiva positivista. Y ese conocimiento debe estar enfocado a explicar la realidad mediante el rigor del método científico, atravesando una etapa de observación, experimentación y constatación para llegar a la objetividad de los hechos, para generar un conocimiento real. De esta manera, hemos llegado al final del tema. Aunque el positivismo es un tema clave, amplio, que admite un debate mucho más específico y enriquecedor, estas han sido las claves de este tema que nos permite llegar a conclusiones específicas, y es que el positivismo ha sido una teoría fundamental en la ciencia actual. Más allá de los distintos enfoques que hayan para acceder al conocimiento, el positivismo fue clave a la hora de desarrollar el método científico conocido hoy en día. La observación, la experimentación, la objetividad y el rigor de la verificación de los hechos y el conocimiento fue clave para determinar el conocimiento y los avances de la humanidad en materia tecnológica, cognoscitiva, epistemológica y científica. Muchas gracias.